Tenemos el gusto esta tarde de tener en este ciclo que estamos organizando con Radio Frecuencia 808 de Salinas y de Fogón en Fogón de Buenos Aires, este ciclo que se llama Caminando Canelones. Y ahora tenemos con nosotros a Flavia Carreto. Buenas tardes, Flavia, por recibirnos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Flavia, ¿Estamos bien? teníamos ganas de conocer un poquito tu rol en esta unidad de cooperativismo que tiene Canelones. ¿Cómo estás desde cuándo te asumiste esta responsabilidad? Perfecto. Mira, primero contarles que estoy desde el 2017, 2016, 2017, no me acuerdo bien, em, en lo que es la responsabilidad de la unidad de cooperativismo que se encontraba en la Dirección de Desarrollo Económico. Em, Actualmente, en realidad, la novedad y lo interesante de todo esto es que ahora la unidad se transformó en dirección de cooperativismo, es una dirección dentro también de la Dirección de Desarrollo Económico, eh, y dentro de lo que sería el gabinete productivo que se le denomina en el gobierno de Canelones. Están los gabinetes sociales, institucionales, territoriales y el productivo. Y entonces la dirección de cooperativismo se encuentra inserto en ese marco. Tiene alcance departamental, o sea, trabajamos para todo el departamento y, eh, y bueno, tenemos un equipo de trabajo que en el lugar donde está tiene un énfasis bastante hacia el sector productivo, digamos, pero también trabajamos con otras, por lo menos asistimos en la medida de nuestras posibilidades a otros tipos de cooperativas, pero la dirección está orientada a todas las cooperativas, digamos, la modalidad de cooperativa. El Uruguay tiene una larga tradición en cooperativismo, ¿verdad? Todo en el tema de la vivienda. Ustedes se ocupan de los dos, de la cooperativa de trabajo y de vivienda. Claro, sí, Canelones tiene una particularidad del gobierno de Canelones. Primero, que definió allá por el 2010, definió generar una unidad, un departamento especializado de cooperativas. Eh, y además lo otro interesante es que siempre estuvo en lo que sería la parte productiva. Digo interesante porque muchas veces hay una tendencia de pensar lo cooperativo, lo asociativo, como un sector que no se articula con otros procesos productivos o con cadenas de valor que no sean cooperativas. Y el que esté en el gabinete productivo actualmente, pero que siempre esté inscripto en las políticas de desarrollo económico, entiendo, me pareció siempre que es una buena perspectiva de cómo encarar el desarrollo del cooperativismo. Y más en Canelones, que como expresión también del país, digamos, Canelones es el segundo departamento que concentra mayor población y también allí también es el segundo departamento con mayor densidad de cooperativas, digamos, ¿no? Y hay una mayor representación de cooperativas de trabajo y de vivienda, cooperativas productivas, digamos, porque también tenemos las agrarias, las de trabajo y las sociales, y por otro lado las cooperativas de vivienda, que también hay un número interesante de cooperativas de vivienda, ya a esta altura de todas las modalidades, digamos, en Canelón. Para empezar por alguna, las productivas, las industriales, eh, están las grandes cooperativas seguramente se transformaron en ex fábricas con modalidad privada y cooperativa. ¿Cómo sería la distribución? ¿Cuáles son las características y
a qué rubro están dedicadas? Mm, bien, allí hay, acá en Canelones, digamos, hay eh, las características de las cooperativas en general son de mediana y pequeña empresa, digamos, ¿no? Esa es como la escala. Em, Hay pocas industriales. Canelones tiene una, por lo menos, que es el Molino Santa Rosa, que es una de los pocos molinos que quedan en el país. O sea, es un sector, el molinero, que se redujo bastante en el correr de los años, y es uno de los que se encuentra en el país, está en Canelones. Es una cooperativa y es además como una referencia así de empresa también a nivel de lo que es su sector, por esto que les decía. Y después hay una representación importante de cooperativas vinculadas a los servicios, eh, a todo lo que es, bueno, prestación de servicios, básicamente ahí vinculado a las cooperativas sociales, pero también lo que son cooperativas de trabajo. Hay bastantes también cooperativas de profesionales, eh, y cooperativas agrarias. También hay bastantes, ahí el número no lo tengo muy claro, pero hay algunos que son eh, interesantes digamos, la novedad que fue su generación. Por ejemplo, hay una cooperativa de productores de vitivinícola, que producen vino y ahora ya lo están exportando a Brasil. Hay cooperativas de productores de cerdo, de pollo, de fasoneros de pollo. Hay bastantes ahí, de productores de hortalizas, que además están localizadas en varias zonas, ¿no?, del departamento. Y todas ellas, bueno, con distintas trayectorias y distintas, digamos, historias de trabajo, pero digamos, también es como instrumentos que han surgido a partir de necesidades de los productores familiares o de los trabajadores para resolver alguno de sus principales problemas, o la comercialización, o el mejorar las condiciones bueno, de producción, de mejorar en escala, etcétera. O trabajo, básicamente, no pérdidas de las fuentes de trabajo, que fue la historia del Molino Santa Rosa. Em, pero bueno, en eso Canelones tiene esa representación del espectro cooperativo productivo, y bastante diverso. A nosotros nos gusta decir que Canelones es así, es diverso, tiene distintas realidades socioeconómicas, y eso configura también distintos territorios. Eh, y también allí se expresan las distintas formas de organización del trabajo o de organizaciones productivas que se dan en cada uno de esos territorios. Flavia, ¿y cómo actúa la intendencia y la unidad que tú dirigís, por ejemplo, con estas unidades agrarias, con estas cooperativas agrarias? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Cuál es el vínculo? Bien, em, nosotros trabajamos en todo lo que es, bueno, como gobierno departamental tenemos como un primer cometido, que es esto, de la articulación con los actores, digamos, con los distintos niveles de gobierno, tanto primer nivel de gobierno nacional como tercer nivel de gobierno, a nivel de municipios, en nuestro caso. Para Canelones la articulación con los municipios es muy importante. Es una linda experiencia de siempre, la articulación de todas las acciones del gobierno departamental, pasan y atraviesan las alianzas o las articulaciones con los distintos municipios. Entonces eso es como una primera línea de acción o estrategia, más que nada.
En ese sentido, todo lo que es el desarrollo, el asesoramiento hacia los territorios, tanto de los municipios como también otras instituciones que quieran tener asesoramientos, todo lo que es la divulgación de lo que significa qué es una cooperativa, qué es el cooperativismo, orientar personas o grupos que están pensando en construir o pensar en organizarse de esta manera, también lo que sería asesoramientos técnicos. Todo lo que es como en esta primera parte, que es como de difusión, asesoramiento inicial, articulación con otros actores que les decía, capaz que con otras herramientas que haya a nivel nacional, con requerimientos que haya en el territorio, ¿no? Hacer encuentro como de herramientas que a veces por distintas cosas no llegan a los territorios, bueno, intentar hacer ese pequeño acercamiento. Y por otro lado tenemos toda la línea de trabajo, ahí sí, perdón, todas las líneas de trabajo con acompañamiento de las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales es un subtipo de cooperativas de trabajo que tienen una característica que básicamente son aquellas que cumplen, están orientadas a servicios y que es parte de las, digamos, están orientadas a poder trabajar con organismos públicos por la forma de contratación que tienen y por las características de la definición de cooperativa social. Entonces, la Intendencia tiene ha desarrollado durante todos estos años, ya te digo, desde el 2007 por ahí, la promoción de la conformación de cooperativas y luego la contratación de cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, perdón, para la prestación de servicios. En lo que es estas cooperativas, a esta altura la Intendencia, en las distintas áreas que presta servicios, de espacios públicos, de limpieza pública, de oficinas y porterías en todos los edificios de la Intendencia de todo el departamento, son contratos a servicios de cooperativas sociales. Bueno, nosotros lo que hacemos es el seguimiento de esas cooperativas sociales y el acompañamiento en los casos de demanda de lo que es la capacitaciones, y bueno, y seguimiento técnico, todo lo que es el área contable y el área social de fortalecimiento organizacional de grupos. Eso es en el área de las cooperativas sociales y después desarrollamos proyectos que involucran cooperativas o emprendedores de la economía social, desarrollando en esos proyectos estrategias que promuevan, ¿no?, el asociativismo, la intercooperación, todos principios de desarrollo, digamos, del cooperativismo, ¿no? En esos proyectos que tenemos, ahí es otra forma de alcance hacia las cooperativas de trabajo. Una de las cosas es las compras públicas como política pública de desarrollo. Eso como les decía, teníamos digamos, la prestación de servicios y la contratación de cooperativas sociales se inscribe en ese sentido, pero también el apoyo y el acompañamiento de las cooperativas de trabajo, las cooperativas productivas como proveedoras del Estado. Hemos acompañado distintas experiencias en el periodo anterior y ahora en cooperativas productivas que le venden al Estado. Eso es todo un desarrollo para las cooperativas, o sea, todo un desafío ha sido, hasta ahora ya están bastante consolidadas, pero claro, es todo Dame un algunos programa de ejemplos de acompañamiento productos que técnico, el de Estado compra. asistencia. Bueno, nosotros en el periodo pasado de gobierno se desarrolló una experiencia de política pública bastante interesante que era tripartita, digamos. Teníamos el comprador, el Estado es es el mayor comprador,
y había, desde el Ministerio del Interior, se comenzó con una iniciativa de comprar alimentos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, para las cárceles, em, para la compra de alimentos a productores cooperativizados. Y allí se conformó esas compras por convenio, se llamaba, que era a partir de un espacio tripartito en el que participaba el comprador, que era el ministerio en este caso, los proveedores, que eran 5 cooperativas, 4 de Canelones, una de Tacuarembó, que proveían los alimentos, y la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Tacuarembó eh, eh, participaban en estos convenios como asesoras, digamos, como acompañar a los procesos que correspondían a cada uno de los departamentos, los procesos productivos, procesos cooperativos. En ese caso, eso les digo que fue una experiencia interesante porque allí era una experiencia de compra pública, de política pública, en la que se definían los parámetros de compra. Había una participación, una mayor involucramiento del organismo que compraba, y no solamente en la evaluación de la propuesta comercial, sino también eh, en el seguimiento que se daba de todo lo que era eh, cada vez que se entregaba lo que se compraba, digamos, el Decime, y alimento. esto Básicamente estamos en este hablando de que periodo, era, claro, se proveía a través de esto, de las cooperativas de productores de pollo, carnes de cerdo, hortalizas y harinas y fideos, que era la cooperativa de Tacuarembó, que es una fidería. Lo interesante de esto era, como les decía, que generaba un espacio bimensual donde se evaluaba el desarrollo de la compra pública, había un acercamiento entre el proveedor y no solamente la persona administrativa o hasta jerarca que generaba la compra a nivel central, sino de todas las unidades que pasando el tiempo se fueron incorporando a esta modalidad de compra, porque empezaron para las cárceles, pero después terminó la escuela de policía, bomberos, o sea, y allí había un intercambio sobre las personas mismas que participaban, digamos, en ese proceso de compra. A mí, en términos de, como de experiencia de política pública, me parecía siempre súper y interesante, qué pasó? ¿Este año, este porque periodo ya allí no se funcionó daban más? todo lo bueno y lo malo, ¿No, no digamos, funcionó más que podía esto? darse. Fue desde el 2000, desde el 2014, no, hasta el 2020. Después se cambió la modalidad de compra, pasó a ser a licitación, digamos, a precio. Y bueno, en ese caso, y con algunos instrumentos que ya tenía también la producción familiar acá en Uruguay, que priorizaba la compra pública, es una ley que está dirigida hacia la producción familiar, que prioriza la compra pública en las licitaciones. Y bueno, allí actualmente se fue modificando. Lo que sucedió es que, bueno, que hubo un aprendizaje por parte de las cooperativas en esto eh, de cómo pararse frente al Estado, porque es todo un trabajo, ¿no? Es dedicarle mucho tiempo y personas que se empiecen como a especializar en eso, en las compras públicas. Y bueno, y eso lo están llevando adelante, seguimos acompañando con alguna asesoría técnica, eh, con alguna evaluación de los procesos que llevan adelante, pero bueno, actualmente a través de otros mecanismos de compra, que no son estos que acaba de contar, se mantienen como proveedores de eso, No. del ministerio en algunos casos, pero de otros ministerios.
digamos, en términos de la calidad del alimento, la forma bueno, el precio, todo era como muy interesante en esto de pensar las compras públicas como algo eh, que pueda ir siempre como controlándose y también construyéndose al mismo tiempo. Claro, Esa línea de trabajo nosotros lo desarrollamos aprovechando y haciendo capacitaciones, apoyando otros colectivos de productores o de trabajadores que querían pensar en ser proveedores de- del Estado. Haciendo capacitaciones también con algunos funcionarios, mostrando como experiencias, intercambio de experiencias entre los equipos administrativos o de compra de un organismo por ejemplo, con la Intendencia. La Intendencia tiene otro mecanismo de compra, no son volúmenes grandes, son volúmenes más fraccionados, más dispersos en el territorio, entonces eso genera otro esquema también para los proveedores y bueno, en esa línea, las distintas puntas que pueden aparecer, y siempre con estas, es lo que intentamos acompañar desde la dirección de cooperativismo, siempre con esta estrategia, ¿no? De generar o de promover el asociativismo y la intercooperación. Porque bueno, es muy largo, pero estos procesos generaron cuestiones interesantes hasta esto de intercooperación. ¿No? Era una distribución nacional lo que lograban las cooperativas y lograron procesos de cómo llegar al norte, de separarse, digamos, repartirse la distribución del norte y la distribución del sur para poder mejorar los costos. Por ejemplo, esto fue entre el Molino Santa Rosa y la Fidería, lograron una articulación de logística. eh, que él lo hizo más eficiente y también todo un aprendizaje, ¿no? Para cada uno de ellos. Y que son, nada, son de las cosas interesantes que ya han habido, hemos tenido recientemente una evaluación hecha por un técnico